Hola, amigos de YouTube. Hoy les traigo una historia fascinante sobre un hacker que logró transformar un simple virus en una arma global. ¿Cómo pasó de ser un programa inofensivo a una herramienta de devastación a gran escala? Prepárense para explorar los detalles de esta transformación y las implicaciones que tuvo en el mundo digital. Comencemos. En los dominios oscuros del ciberespacio, donde el código es ley y la destrucción es un arte, ha emergido una nueva clase de arma. No es una bomba o un misil, sino un virus informático. Esta es la historia de un hacker que transformó un simple virus en un arma global, un relato que no es una fantasía de Hollywood, sino un cuento de advertencia sobre la vulnerabilidad de la infraestructura digital y el poder de un solo individuo para subvertir el sistema. Es una historia inspirada en casos reales como WannaCry y NotPetya, programas maliciosos que paralizaron miles de empresas y hospitales en cuestión de horas. Marcus no era un genio de la informática con una larga historia de crímenes. Era un investigador autodidacta, un científico de la información con una curiosidad insaciable y un profundo amor por los sistemas de seguridad. Desde muy joven sintió una fascinación por la forma en que el software se construía y, lo que es más importante, por sus puntos débiles. A diferencia de sus compañeros, que pasaban sus días jugando a videojuegos, Marcus pasaba sus noches analizando el código, buscando los agujeros que los programadores, en su prisa, habían dejado atrás. Para él, un sistema de seguridad no era una barrera, sino un rompecabezas, un desafío que esperaba ser resuelto. La idea de crear un virus que pudiera paralizar el mundo, una que le daría a los individuos una nueva forma de poder, se convirtió en una obsesión para él. Marcus no soñaba con la riqueza o con la fama, sino con el poder. Para él el poder no era solo un derecho, sino una responsabilidad que debía ser protegida. Y para crear su propio virus, Marcus sabía que tenía que ir más allá de los sistemas de seguridad de los bancos y de las corporaciones. Tenía que ir a los sistemas de seguridad de los gobiernos y de la infraestructura crítica. El plan de Marcus no era un ataque de fuerza bruta, sino una infiltración silenciosa y metódica, una manipulación del código para su beneficio. El objetivo no era robar el tesoro, sino destruirlo. El plan de Marcus fue un proceso de meses de investigación y de paciencia. El objetivo no era el virus principal, que estaba fuertemente protegido, sino la periferia de su red, los exploits de día cero y las vulnerabilidades de software que se utilizaban para la gestión de los sistemas. Marcus sabía que la seguridad de una organización es tan fuerte como su eslabón más débil, y que el eslabón más débil no siempre es el virus principal. Su primera brecha no fue en el sistema principal, sino en el sistema de una pequeña empresa de consultoría que trabajaba con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Marcus, utilizando un ataque de phishing, envió correos electrónicos falsos a los empleados de la empresa, pidiéndoles que actualizaran sus credenciales en un sitio web falso que se parecía a la página de inicio de la empresa. Un empleado, sin sospechar, cayó en la trampa y le dio a Marcus acceso a su nombre de usuario y a su contraseña. En este momento, es impactante reflexionar sobre cómo un virus aparentemente inofensivo puede ser manipulado para causar estragos a nivel global. ¿Qué técnicas utilizó este hacker para amplificar su impacto, desde la propagación a través de redes sociales hasta la explotación de vulnerabilidades en sistemas? Las consecuencias para la ciberseguridad son profundas, afectando tanto a individuos como a grandes corporaciones. Acompáñenme mientras desglosamos los detalles de esta transformación y sus repercusiones en el mundo digital. No se lo pierdan. Con las credenciales del empleado, Marcus pudo entrar en la red de la empresa de consultoría. Una vez dentro, se movió silenciosamente, sin dejar rastro, buscando los puntos de entrada a la red del gobierno. Marcus sabía que la mayoría de los contratistas tenían acceso a la red del gobierno, pero que su acceso estaba limitado a un número de servidores y de aplicaciones. Marcus no buscaba los servidores principales, buscaba los servidores auxiliares, los que se utilizaban para la gestión de los documentos, para la comunicación interna y para el almacenamiento de los archivos. Después de semanas de investigación, Marcus encontró lo que buscaba: un error de configuración en un servidor que se utilizaba para la gestión de los documentos le dio un punto de entrada a la red del gobierno. Una vez dentro, Marcus tenía el control. Tenía acceso a los archivos de los virus, a las bases de datos de los exploits y a los correos electrónicos internos.
tenía el poder de hacer un daño incalculable a las personas y a los gobiernos. Pero Marcus no era un criminal común, era un mercader de la destrucción. En lugar de utilizar los datos para chantajear a los gobiernos, Marcus los utilizó para un propósito más lucrativo: transformar un simple virus en un arma global. En los foros clandestinos de la Dark Web, los secretos de los gobiernos se convirtieron en un producto. Los archivos de los virus se vendían por miles de dólares. Los exploits de día cero se vendían a las agencias de inteligencia extranjeras y las vulnerabilidades de software se vendían a los criminales y a los terroristas. La operación de Marcus no era un robo, sino un negocio. El plan de Marcus no se detuvo en la venta de los secretos. Con la información que había robado, Marcus creó un virus que se basaba en el WannaCry y el NotPetya, programas maliciosos que paralizaron miles de empresas y hospitales en cuestión de horas. El virus de Marcus no era un simple virus, sino un arma. Una arma que podía encriptar los datos de los usuarios y pedir un rescate, una forma de fraude cibernético que no se había visto antes en la historia de la informática. El virus de Marcus se basaba en la ingeniería inversa de los programas maliciosos que habían sido desarrollados por las agencias de inteligencia de todo el mundo. La operación de Marcus se puso en marcha en una mañana de un martes, un día en el que el mundo estaba en su punto más activo. Marcus, desde la oscuridad de su habitación, puso en marcha su virus. El virus, a través de la vulnerabilidad en las redes de las empresas y de los gobiernos, comenzó a encriptar los datos de los usuarios a un ritmo frenético. El virus no era un simple virus, sino un arma que podía autopropagarse a través de las redes, de los países y de las jurisdicciones, lo que hizo que la investigación fuera más difícil. En cuestión de minutos, el virus de Marcus había encriptado los datos de miles de empresas y de hospitales. La operación de Marcus no pasó desapercibida. Los analistas de las agencias de inteligencia de todo el mundo, al ver los datos que se movían en sus redes, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Los analistas se dieron cuenta de que el virus de Marcus no se basaba en los protocolos de comunicación establecidos, sino en un protocolo desconocido. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Agencia de Inteligencia de Defensa se sumieron en una investigación. La investigación, que se convirtió en una de las más grandes y más complejas de la historia de las agencias de inteligencia, se centró en el virus y en su origen. Las agencias se dieron cuenta de que un solo hacker, desde la oscuridad de su habitación, había manipulado el sistema global y había creado un arma que podía paralizar el mundo. La investigación de las agencias de inteligencia no pudo encontrar a Marcus. El hacker había cubierto sus huellas, utilizando redes privadas virtuales, servidores proxy y la red Tor para ocultar su identidad y su ubicación. Marcus se había convertido en un fantasma, una figura sin rostro y sin nombre que se movía sin ser visto por el ciberespacio. El caso de Marcus no fue un simple robo de datos, fue un ataque a la seguridad nacional. Al crear un virus que podía paralizar el mundo, Marcus no solo desafió la soberanía de las naciones, sino que también puso en peligro la seguridad de los ciudadanos. Los hospitales se vieron obligados a rechazar a los pacientes. Las empresas se vieron obligadas a cerrar sus puertas y los gobiernos se vieron obligados a declarar el estado de emergencia. El acto de Marcus no era un simple hackeo, era un acto de terrorismo. Fue un recordatorio de que los datos, en las manos equivocadas, pueden ser una fuerza destructiva, una fuerza que puede socavar la confianza en los gobiernos y en las instituciones. La historia de Marcus también plantea serias preguntas éticas sobre el papel de la tecnología en la sociedad. ¿Qué sucede cuando un solo individuo puede subvertir el sistema global de comunicaciones? ¿Quién es responsable de las acciones de un hacker que utiliza sus habilidades para un mal mayor? Estas son preguntas que deben ser respondidas por los programadores, los economistas y los legisladores. La ética de la tecnología no es un campo nuevo, pero es un campo que debe ser explorado para garantizar que la tecnología se utilice para el bien de la humanidad y no para su detrimento. La historia de Marcus es un recordatorio de que la tecnología, en su esencia, es una fuerza que nos obliga a adaptarnos, a evolucionar y a reinventarnos. Es una fuerza que nos recuerda que la seguridad, como la tecnología, es un juego en constante evolución, un juego en el que el único que gana es el que puede ver el futuro. Y al final del día, ese es el verdadero valor de esta historia, la capacidad de darnos un sentido de propósito y de dirección.
La historia de Marcus es una brújula que nos guía a través de un futuro que por primera vez no está en nuestras manos, sino en las de una máquina. Y así concluye la asombrosa historia del hacker que transformó un simple virus en una arma global. Un recordatorio de cómo una pequeña acción puede tener consecuencias masivas en el mundo digital, afectando la privacidad y la seguridad de millones. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para más contenido intrigante. Cuéntenme en los comentarios qué piensan sobre este caso y cómo creen que podemos protegernos de amenazas similares. Hasta la próxima.